Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Salas y les voy a hablar sobre la conductividad eléctrica de soluciones de electrolitos. Bueno, primero vamos a hablar sobre la electrólisis. Recordemos que la electrólisis es el proceso mediante el cual podemos separar un compuesto en una solución al inducir una corriente eléctrica para llevar a cabo una reacción de óxido-reducción no espontánea. El libro nos plantea un ejemplo con esta celda de electrólisis que vemos aquí, la figura 15.19. Entonces, si recordamos cómo funcionan las celdas electrolíticas, sabemos que tiene que haber una fuente de voltaje conectada a dos electrodos, el ánodo y el cátodo. En este caso, pues, de cobre. Y sumergidos en una solución electrolítica de sulfato de cobre, pues para el ejemplo. Al inducir una corriente eléctrica sobre los electrodos, lo que se hace realmente es empujar a los electrones de la fuente de voltaje hacia el cátodo. Luego en la solución electrolítica se cierra el circuito y hace que los electrones salgan por el ánodo. Pues esta es la dirección de la corriente en el circuito. Y es lo que produce la reacción redox. Los iones de cobre 2+, que se encuentran disociados en la solución, reaccionan con cada uno de los electrodos y pues los que están cerca del ánodo se oxidan y los que están cerca del cátodo se reducen, como lo podemos ver aquí. Ahora de las reacciones redox que tenemos aquí, podemos ver que para que se deposite un mol de cobre de la solución, debe incluir 2 moles de electrones a través del circuito. Un mol de electrones es la constante de Avogadro de electrones, simplemente. Entonces, suponiendo que se mantenga esta corriente I constante, o sea, la corriente en el circuito constante, la carga que fluye es Q igual a I a la corriente por tiempo. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, el experimento nos muestra que para depositar un mol de cobre se requiere el flujo de 192.970 coulombs, por lo que el valor absoluto de la carga total de un mol de electrones sería la mitad, o sea, 96.485 coulombs. El valor absoluto de la carga por mol de electrones es la constante de Faraday, F, que es igual a Na por E. E es la carga del protón y Na es la constante de Avogadro. ¿Vale? Entonces, en base a este ejemplo, podemos decir que para depositar un mol de algún metal M a partir de una solución que contiene al ion Mz+, o sea, esto para cualquier tipo de metal, se requiere el flujo de Z más moles de electrones, ¿cierto? Entonces, el número de moles M depositados por un flujo de carga Q es entonces Q entre Z más por la constante de Faraday. Todo bien hasta ahí. Y la masa del metal M depositado equivaldría a esto, a M igual a Q por esta M que realmente lo que representa es la masa molar del metal dividido la carga por la constante de Faraday. Y esta es la ecuación 15.57. Entonces, ahora ahora acá tenemos la ecuación 15.46 que nos relaciona la corriente como el diferencial de Q entre el tiempo, ¿cierto? Entonces, al integrar esta ecuación, obtenemos el flujo de carga total que pasa por el circuito en un tiempo t. T'. Entonces, si integramos esto, Q sería igual a I por dt, que es igual a IT, si I es constante. Entonces, como no es fácil realmente mantener la corriente constante, una buena forma para medir Q es poner una celda de electrólisis en serie en el circuito, pesar el metal depositado y calcular Q. Con esta ecuación
con esta ecuación que tenemos acá, la 15.57. Y así, y los dispositivos que cuentan con estas características se denominan coulómetros. Ahora miremos la medición de la conductividad. Para medir la conductividad necesitamos saber la resistencia de la solución de electrolitos. La resistencia de estas soluciones no puede medirse de manera confiable con corriente directa, ya que los cambios de concentración pueden cambiar la resistencia de la solución o cosas así. Para eliminar estos efectos se usa una corriente alterna y electrones de platino. A esto se le va a llamar celda de conductividad, que es la que tenemos aquí, ¿cierto? Y a esta celda de conductividad es a la que le vamos a medir la resistencia haciendo uso de un puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas, donde usualmente tenemos tres resistencias que conocemos, 1, 2 y 3, y una cuarta que sería nuestra celda de conductividad, que es la que desconocemos. Bueno, podemos ver que aquí en el puente de Wheatstone, entre los puntos C y D, hay un detector, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar la resistencia número 3 hasta que no fluya corriente a través del detector entre los puntos C y D. Estos puntos estarán entonces en igual potencial. Y a partir de la ley de Ohm, que son las ecuaciones que tenemos acá arriba, ¿cierto? Tenemos que el voltaje entre A y D es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1, el voltaje entre A y C, intensidad 3 por resistencia 3, voltaje entre D y B, intensidad 1, resistencia 2, voltaje entre C y B, intensidad 3 por resistencia. Esta resistencia es la que necesitamos hallar, la que se encuentra en el voltaje entre el punto C y el punto B, ¿vale? Entonces, como ya dijimos que entre el punto C y el punto D no hay corriente, entonces estos puntos son iguales. O sea que el voltaje entre A y C va a ser igual al voltaje entre A y D, porque D y C son iguales, ¿vale? Y lo mismo para C y B, y C y B, entonces va a ser igual al voltaje entre D y B. C y B igual al voltaje entre D y B. Por lo tanto, esto lo podemos expresar en términos de corriente y resistencia. Entonces tendríamos que I3 por R3 es igual a I1 por R1, e I3 es por R, que es nuestra incógnita, es igual a I1 por R2. Simplemente dividimos la segunda ecuación entre la primera y obtenemos esta expresión de la que vamos a despejar R. Una vez conocida R, podemos calcular la conductividad usando las ecuaciones vistas anteriormente en el libro. Entonces, la resistividad es igual al recíproco de la conductividad, y sabemos que la resistencia es la resistividad por la longitud sobre el área, ¿cierto? Es proporcional a esto. Y la multiplicación de la constante de resistividad. Entonces, despejando, obtenemos que la conductividad va a ser igual a 1 sobre el área por la resistencia, donde el área y la longitud, donde A y la longitud son el área de los electrodos y la separación entre ellos. La constante de celda K celda se define como la longitud entre el área. Entonces, K sería igual a la constante de la celda, de nuestra celda de conductividad, entre la resistencia. Entonces, en lugar de medir la longitud y el área para este problema, es más exacto determinar la constante de la celda,
para el aparato, midiendo R en una solución de KCl de conductividad conocida. ¿Qué significa esto? O sea, lo que tenemos que hacer es usar solventes muy puros, ¿cierto? Es usar un solvente muy puro con nuestra celda de conductividad, ya que las impurezas que tengan van a afectar de manera significativa la conductividad del solvente puro que ya conocíamos, ya debíamos de conocer. Y simplemente vamos a restar la conductividad del solvente puro menos la conductividad que tenga después de estar con nuestra celda, y así obtenemos la conductividad del electrolito. Sencillo. Bueno, ahora por último vamos a hablar sobre la conductividad molar. Cuando se aumenta la concentración del electrolito en una solución, la conductividad K de esta solución suele crecer, debido a que también aumenta el número de portadores de carga por unidad de volumen. Entonces, pues, obviamente, se puede conducir con mayor cantidad la corriente y aquí es donde aparece la conductividad molar, que expresa una medida de la capacidad para transportar corriente de una cantidad dada de electrolito y se define como lambda mayúscula M igual a K sobre C. K es la conductividad y C es la concentración molar estequiométrica del electrolito. Entonces aquí el libro nos muestra un ejemplo donde tenemos que calcular la conductividad molar para una solución de KCl que tiene una concentración molar estequiométrica de 1 mol sobre decímetro al cubo. Entonces simplemente tenemos que reemplazar en la ecuación que tenemos arriba, porque nos dan los datos explícitamente, y obtenemos que la conductividad molar es de 112 ohms a la menos 1 por centímetro cuadrado por mol a la menos 1. Bueno, entonces ahora veamos estas gráficas. Resulta que en los electrolitos fuertes la concentración de iones es directamente proporcional a la concentración estequiométrica del electrolito, por lo que se podría pensar que al dividir K entre C para obtener la conductividad molar, ¿cierto? Al dividir K, la conductividad entre C, se podría pensar que se obtendría una cantidad independiente de la concentración. Sin embargo, debido a que la interacción entre iones afecta a la conductividad, esas interacciones cambian cuando C varía. En la primera gráfica podemos ver a la conductividad versus la concentración para algunos electrolitos. Y vemos que, como ya lo había mencionado, en los electrolitos fuertes existe una relación directamente proporcional, ¿ya? Y cuando aumenta la concentración, también aumenta la conductividad. Prácticamente son lineales, son líneas rectas, ¿cierto? Y podemos ver aquí una clara diferencia con un ácido débil, como el ácido acético, donde la proporcionalidad no es tan grande como en la de los ácidos fuertes. Igual parece que va aumentando. Y ahora en la gráfica 2, esta que tenemos aquí, vamos tenemos a la conductividad molar versus la raíz cuadrada de C, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que obtenemos resultados un poco diferentes. Por ejemplo, para el ácido acético, vemos que cuando su concentración tiende a 0, su conductividad molar aumenta bastante. Esto se debe a un incremento en el grado de disociación, pues cuando la concentración disminuye. Y en el caso del HCl y el KCl, vemos que
cuando vemos que empieza a disminuir lentamente. Esto se debe ya que al aumentar tanto la concentración va a empezar a haber un mayor número de atracciones entre iones con cargas opuestas y esto reduce la conductividad. Por eso empieza a disminuir un poquito la conductividad molar. Bueno, en el libro también nos muestra esta tabla donde se registran valores de la conductividad y la conductividad molar para el cloruro de potasio en una solución acuosa en diferentes concentraciones, 25 grados en atmósfera, que lo podemos ver aquí. Bueno, y también importante recalcar pues, que la conductividad molar entonces va a depender del solvente, así como del electrolito, y se considera sobre todo pues, en soluciones acuosas. Esto sería todo. Muchas gracias.